A València en directe teníem moltes ganes de recuperar el talent i els coneixements, sobretot de la nostra següent convidada. Ella és una de les grans expertes a Espanya en comunicació no verbal. I avui amb ella volíem analitzar les figures del procés català. Què diuen amb els seus gestos, amb el seu comportament, els protagonistes de l'assumpte polític que paralitza pràcticament l'agenda del nostre país? Sonia El Hakim, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Valencia en directo. De estar aquí contigo. Vamos a hablar de Puigdemont, de Junqueras, de Arrimadas, de Albiol. Bueno, si te parece, vamos a ir viendo imágenes y tú vas a comentar un poco las conclusiones que has extraído viéndote vídeos. Vamos a ir directos un poco a las conclusiones, porque ir gesto por gesto no tiene mucho sentido, pero sí que el análisis que he hecho de varios de ellos, de los principales actores en este conflicto, en el proceso, pues me llevan a una conclusión. Fíjate, es curioso. Las dos personas que están liderando el proceso, Puigdemont y Junqueras, tienen los dos un perfil muy parecido, pero es que además se rodean también de gente con perfiles muy parecidos. Es un perfil que podríamos decir que es un perfil analítico, es decir, son personas de análisis. No es el perfil típico de un político. ¿Cuál sería el perfil típico de un político? Pues, por ejemplo, el de Inés Arrimadas, es además quitado de la voz, que es lo único a lo mejor que tiene ahí un poquito que le falla, sí que se lo puede trabajar. Por lo demás es un perfil perfecto para el trabajo que hace como política. Por ejemplo, Ada Colau también es un perfil típico de político, y en menor medida también incluso Iceta también es un perfil de político. Sin embargo, fíjate que las personas que están liderando el proceso no tienen perfiles políticos, tienen perfiles muy analíticos. ¿Qué quiere esto decir? Fíjate, hasta la propia palabra proceso es una palabra muy técnica, es una palabra que es un indicador de análisis, ¿no? Bueno, pues estos perfiles analíticos se caracterizan por ser personas con poco registro expresivo, es decir, tienen poca expresividad facial, suelen tener siempre pues muy pocas caras diferentes, no acompañan el mensaje verbal, pues por ejemplo con gestos, hacen pocos gestos y son más rectilíneos, a nivel de expresión facial pues hay poca expresión facial, es decir, son personas que no tienen un perfil que sea el más adecuado para ir cara al exterior, que es lo que hace un político, mostrarse al exterior, ¿no? A los demás. Pero fíjate qué curioso que precisamente ese perfil, y ahora voy un poquito más a los adentros del perfil, este perfil analítico se caracteriza por una cosa, y es que funcionan por recompensa. Fíjate, las personas o nos motivamos por recompensa, funcionamos de dos formas solamente, o nos motivamos por la recompensa o nos motivamos por el castigo. Y esto las personas que están en casa lo van a entender enseguida con un ejemplo. Imaginemos una madre que tiene dos hijos y se están portando mal y les dice, como os portéis mal, os quito la wifi. Automáticamente hay uno que se comporta bien, ese funciona por castigo, es decir, el castigo, la amenaza del castigo le motiva, y el otro basta que le digan para que pues active su sistema de lucha y diga, pues ahora me porto peor que antes. Bueno, pues justamente esto es lo que está ocurriendo aquí. Junqueras y Puigdemont, precisamente por tener ese perfil que te comentaba, funcionan por recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien les amenaza con un castigo, se activa su sistema de lucha. Y dicen, pues ahora más. La amenaza que he leído en un periódico, nos van a obligar a lo que no queremos llegar, esta amenaza de Rajoy. Es muy ilustrativa Es ilustrativa de cómo se está adoptando la estrategia por parte del gobierno español, contraria a la que funcionaría con estas dos personas que son las que están liderando el movimiento, fíjate. Entonces, bueno, pues ahí te estoy demostrando la importancia que tendría que estas personas a estos niveles ya tan altos tuvieran una persona, un analista de conducta que les dijera, mira, con esta persona en concreto te tienes que comportar de esta forma, no nos podemos portar igual con todo el mundo, y según cómo es cada uno, pues así hay que enfocar las cosas. En este caso, la amenaza del castigo, de os vamos a hacer esto, os vamos a hacer lo otro, no funciona con estas personas. Lo que hace es incluso aumentar su deseo activa de llevar su a cabo sistema su de plan. lucha. Activa su sistema de lucha y lo que hace es incrementar esta espiral, bueno, pues que de lo dialéctico ya está pasando un poco más a otras cosas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado,
ambas partes, y sobre todo la parte catalana, están teniendo una estrategia mental que yo he leído en un libro de un neurocientífico, de Daniel Levitin, que se llama, traducido, La mente organizada. La estrategia es nosotros versus los otros. ¿Qué quiere decir esta estrategia? Es una estrategia mental y a la vez es una trampa mental. Quiere decir que yo en mi cabeza tengo dos grupos. Mi grupo, nosotros, es un grupo diverso, es un grupo en el que hay, es un grupo rico en matices, es decir, personas de diferentes tipos, es un grupo en el que yo reconozco la diversidad individual de la gente, versus los otros, que es otro grupo disjunto, es decir, no se mezclan, y que es un grupo homogéneo, los otros. Que están contra nosotros. Exactamente. Entonces, en esa estrategia mental, esto, dentro de mi cabeza, lo que hago es buscar puntos de unión en mi grupo para luchar contra el otro grupo, porque lo que estoy es defendiendo la unidad de mi grupo, defendiendo a mi grupo, a mi tribu, a como lo quieras llamar, mi grupo. Y esto es algo que ya pasó, y lo ejemplifica este autor que te he dicho, este neurocientífico, en su libro, en el año 62, con Nikita Khrushchev y con Kennedy. Justamente tenían ahí una escalada dialéctica que podía desembocar en una crisis nuclear, porque estaban los rusos queriendo poner misiles en Cuba, y justamente lo que tenían era esa estrategia mental, esa trampa mental de nosotros versus los otros, ambos. ¿Y qué hizo Nikita Khrushchev? Cambió. Y esta es la solución que yo te digo desde el punto de vista pues de la neurociencia, cómo se podría solucionar este problema. Creando un tercer grupo. Y es lo que hizo Nikita Khrushchev en su momento. Creó un tercer grupo que era nosotros dos, es decir, tú Kennedy, yo Khrushchev, somos los líderes mundiales que velamos por la paz y nuestra misión debe ser común, que es la de velar por la paz. Y de esta forma se apaciguó el conflicto. En el momento en que se cree un tercer grupo entre los líderes catalanes y españoles, en este caso del gobierno central, diciendo no, a ver, nosotros somos líderes y estamos en el mismo grupo, no en dos grupos diferentes, no. Ni uno más alto que el otro. Efectivamente, hay un grupo en el que estamos incluidos vosotros y nosotros. Y ese grupo es el que tiene que solventar el problema. Y es la forma de llegar a un consenso, esto desde el punto de vista cerebral. Ya veremos qué pasa al final. No sé, es tal y como están las cosas y en este punto en el que ya están habiendo actuaciones judiciales, si crear ese grupo de que estás hablando es factible, pero sí que tienes toda la razón, precisamente porque los grupos que lideran el procés catalán y esta ansia de independentismo tienen muchas diferencias entre ellos. Y son grupos que hace unos cuantos años nos dicen que conseguirían un entendimiento y nos parecería increíble, como por ejemplo es la CUP o lo que era antes Convergencia y Unió. Y se han unido en ese fin común de mostrarse en contra de los otros. Que en de este nosotros caso, versus los otros, fíjate. Aquí está el consejo que acaba de lanzar Sonia El Hakim para poder, oye, estamos a tiempo, todavía queda tiempo hasta el de octubre. Desde una posición humilde, porque yo no soy nadie, pero bueno. Técnica y científica del lenguaje no verbal. Por cierto, nos ha llamado muchísimo la atención ese perfil de Puigdemont y Junqueras, que son los menos políticos. Es algo en lo que no habíamos caído, porque es cierto que en Inés Arrimadas o Nada Colau, quizá también en Albiol, en Iceta, vemos un perfil como más correcto, ¿no? Más dentro de las normas y más directo. Bueno, no es que sea un perfil que no sea correcto, pero no es un perfil habitual y no es un perfil que le resulte fácil el llevar una actividad política. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Rajoy. Rajoy tampoco tiene un perfil político, pero bueno, ahí está. Quiero decir que al final a unas personas les resulta más sencillo porque va más con su carácter y otras personas se tienen que esforzar más porque no va con su carácter el hacer determinadas actividades. En este caso es muy curioso que además es que se están rodeando, no solamente ellos dos, sino que se rodean también de personas con ese mismo perfil tan técnico. Muy interesante, como siempre, todo lo que nos cuenta Sonia El Hakim, experta en comunicación no verbal y miembro de la escuela Código No Verbal, códigonoverbal.com. Muchísimas gracias, Sonia, por estar una vez más hoy aquí. Gracias a ti, encantada.